tengo el placer de tener a mi lado por primera vez en vivo a nuestro querido comentarista de cine, Nico Masquiarán. Un aplauso para él. Nico, qué rico que hoy día estés junto a nosotros. Buena onda que puedas estar directamente en el programa para comentar acerca de algunos estrenos bien interesantes, ¿cierto? Para la gente en casa. Un gusto igualmente. Extraño, ya me había... Ya te habías hecho la idea de estar ahí en el switch. Claro, de la radio a la tele, uno se siente ya como envasado. Entonces, claro, pero igual rico que de repente, o sea, que hoy día como por ser vacaciones de invierno, cambiar el formato, sí, ¿verdad? absolutamente. Buenísimo. ¿Qué nos traes hoy día? Cuéntame, queremos saber detalles de algunos films que están causando cierto furor en algunas partes. Bueno, justamente se trata de eso, furor o no, de algunas películas que ya están en cartelera, ¿cierto? Con estrenos recientes y unas que se vienen próximamente, justamente a partir de mañana, que son estrenos bastante prometedores y muy esperados. Obviamente hay que destacar que justamente en esta época el cine se las arregla, ¿cierto? Para guardarse algunos estrenos estratégicos, porque obvio, como se vienen las vacaciones, hay una mayor concurrencia pues, de mucha público. más gente que está yendo. Yo siempre te quiero hacer una pregunta. ¿Qué ocurre con el cine luego de tener la posibilidad de nosotros bajar todas las películas que están en estreno, no sé, por internet? Hay mucha gente que se las arregla y hay distintas como formas de poder ver películas a través solamente de los computadores. Igual el cine se está manteniendo a pesar de este tema de la piratería y todo eso. Fíjate que, bueno, obviamente el cambio en los formatos, ¿cierto? Y todas las posibilidades que ha abierto el mundo digital marca una diferencia en el modo en que uno puede acceder a todo este material. Y claro, se instaló el tema de la descarga, la piratería. ¿Qué es lo que hace la industria entonces? Asimilar estos formatos, ¿cierto? Y decir, es una forma más posible y por lo tanto también vamos a comercializar de esa manera, pero no hay como ir a verlo en la pantalla grande, la sensación, claro. Con las grandes palomitas comiendo ahí en pantalla gigante, incluso 3D. Hay posibilidades de una cosa romántica, una cosa también romántica, o sea, por supuesto. ¿Será tan romántico sí ir a ver la primera película que tenemos aquí en cartelera? Fíjate que las películas, sí, absolutamente, las películas de terror son una de las que más funcionan como películas románticas. Porque las chicas nos acurrucamos. Exacto, es una buena estrategia tenerlo en cuenta. Ir a ver películas de terror. Justamente la primera que vamos a revisar hoy día lleva por título Demonic, pero llega al idioma español como La Casa del Demonio. ¿Cuál es la propuesta de esta película? Es obviamente género de terror. Claro, fíjate que ha venido ocurriendo algo bien interesante con el género. Esta película viene de la mano de James Wan en la producción y James Wan también ha sido director de algunas películas que han dado bastante que hablar en el último tiempo. Me refiero, por ejemplo, a Insidious. Pero todo en el mismo género, al ¿no? Conjuro, claro, a El Juego del Miedo. Perfecto. ¿Te fijas? Películas que de alguna forma han revolucionado. Sí, por la misma línea. Exacto, y han propuesto nuevas temáticas. Esto lo que hace es explorar, digamos, otras facetas del terror, otras temáticas, pero más o menos justamente recuperando la misma línea. Ahí estamos viendo justamente algunas imágenes. ¿Sientes tú que es un aporte al género del terror? Estas películas que han ido, ¿cierto?, sucediendo o mostrándose justamente en la pantalla grande. Sí, de hecho hay películas que de alguna forma han significado una revolución en la forma de entender el terror. Hay que también tomar en cuenta que nosotros mismos hemos cambiado como público en la medida que se han introducido los efectos digitales, ¿te fijas? Ya no nos sorprendemos tan fácilmente. Entonces, hay que buscar nuevas estrategias y James Wan ha logrado de alguna manera tomar cosas significativas de los clásicos del terror. Eso te iba a preguntar, porque te acuerdas que antes resultaba casi chistoso ver algunas películas de terror que eran demasiado como dices tú, no sé, como, no sé cómo explicarlo, pero como los actores haciendo como... Demasiado teatral, demasiado exagerado, sobreactuado, ¿sí, claro. ¿No? Se ha logrado modular eso un poco, se ha logrado llegar a entender... Gracias a la tecnología. Pues. Exacto, y que las formas de obtener la sorpresa y de sacarte la sensación de miedo de adentro ya no son las mismas que antes, ¿te fijas? Pero se ha ido adaptando el género y creo que James Wan va a ser reconocido más adelante como uno de los grandes nombres dentro del desarrollo del género, junto con Carpenter, junto con Wes Craven. Se siguen defendiendo las películas de terror. Sí, se siguen defendiendo. ¿Son rentables, son comercialmente positivas para, digamos, ganar grandes cifras de dinero como algunas películas que son mucho más clásicas que puedan aportar, digamos, al tema comercial? Mira, yo creo que sí. Lo que pasa es que el cine de terror son muy pocas las películas que realmente tienen un impacto más masivo, pero por otro lado tienen un público cautivo. Yo soy fan. ¿De verdad? Sí, igual, absolutamente. Pero nadie me acompaña, así que no puedo... cuesta pillar compañía, así que si algún día quieres ver una, yo... Vamos juntos. Sí, vamos juntos, definitivamente. Listo, me gustó.
Oye, bueno, y aparte de este tema del género del terror, ¿te parece que pasemos a otro género que también es un real clásico, ¿no? Terminator. Una franquicia que se inició el año 1984 con esta primera película de James Cameron y con Arnold Schwarzenegger, que recién entonces se estaba proyectando como actor. Había tenido algunas apariciones antes como Conan, qué sé yo. Él había sido Mr. Olympia, ¿no? Un campeón ahí de torneos de fisicoculturismo, pero finalmente pasó de fisicoculturista a actor y ahora a político. ¿Y pero cómo se enlaza, por ejemplo, este tipo de películas anteriores que antes obviamente eran tan clásicas y tan distintas al formato que quizás quieren proponer hoy día? ¿Hay una forma de fusionar o simplemente se hacen de forma independiente? Esta está absolutamente relacionada con las películas anteriores. Resulta bastante interesante porque han pasado muchas cosas con la franquicia de Terminator, ¿cierto? Marcaron época la primera y segunda entrega, luego la tercera no fue muy exitosa, la cuarta definitivamente se desvió de la historia principal, pero acá hay dos cosas interesantes que funcionan. Primero, la ciencia ficción necesita un universo coherente. No necesariamente tan creíble porque es ciencia ficción. ¿A qué nos referimos con este universo coherente? Que realmente te dé la sensación de que tú estás creando un mundo que internamente funciona. Acá la lógica es que en algún momento en el futuro las máquinas se rebelan contra los hombres y luego, ¿cierto?, viajan al pasado para tomar ventajas sobre esta guerra que están librando contra la humanidad. Esta trama debe ser coherente e igual. Y tiene el tema del viaje en el tiempo. ¿Te fijas? Que es muy compleja, pero que justamente lo que logra enlazar a todas estas películas y logra que Terminator Genesis recupere esta vinculación con las primeras películas de la saga, con un manejo bastante bien logrado, justamente el tema del viaje en el tiempo, que es complejo, porque se necesita a unos guionistas muy concentrados a fin de que queden los menos baches posibles. Claro. ¿Es necesario, por ejemplo, ir a ver las anteriores películas o arrendar las anteriores películas para poder entenderla, poder entender esta última que ya está en cines, o no? Sí, ya está en cine desde la semana pasada y la verdad es que puede entenderse por sí misma, pero no es lo ideal. No es lo ideal. Tiene más coherencia ver las anteriores. Exacto, porque hay acontecimientos que se empiezan a enlazar. Acá lo que está ocurriendo es que en algún punto de la historia, ¿cierto?, ya se sabe que las máquinas van a atacar desde el pasado y desde el futuro, ¿te fijas? Y necesariamente estás vinculando con algunos elementos de los guiones anteriores, pero logran generar una historia que finalmente se sostiene aun cuando uno no haya visto las anteriores. Y bueno, ¿y la mentalidad del espectador ha cambiado desde la primera Terminator? ¿Logra ser, como dices tú, realmente coherente como relato de ciencia ficción o cae quizás en algunos problemillas siendo tan clásico el Terminator? Mira, la verdad es que es bastante complicado el hecho de por sí, como decía hace un momento, de tratar el viaje en el tiempo, pero hace poco han pasado algunas cosas dentro de la industria del cine que han dejado la vara alta. Bueno, Volver al Futuro es un gran referente, hay un trabajo de guiones tremendo y aún así quedan baches, pero recientemente, por ejemplo, la última película de los X-Men logró un trabajo tan acucioso con el tema de los viajes temporales y con enlazar justamente las otras películas de la saga, que ya, por decirlo de alguna manera, no se puede ser menos. Y todo de ahí esto, para arriba. Claro, de ahí para arriba. Y todo esto se ha venido trabajando ya desde hace algún tiempo, porque obviamente son películas que están produciéndose en paralelo, ¿cierto? Pero por lo menos se nota que hay una preocupación y eso logra que efectivamente para un auditor o para un espectador, digamos, actual, logre sostenerse coherentemente. Por lo menos con suficiente coherencia, digamos, como para que uno en una segunda o tercera ya vista de la película empiece a notar que hay algunos detallitos. Claro, mira, estamos viendo algunas imágenes, ¿o no? Sí, justamente. Bueno, se repiten algunos personajes, ¿cierto? Se repiten algunos modelos de robot. La idea justamente es tomar los elementos del Terminator clásico que, bueno, ha venido pasando con muchas películas, ¿no? Se necesita esto que tú me preguntabas recién. Se necesita que las nuevas audiencias enganchen y por lo tanto no puedes hacerlas dependientes de las películas anteriores. ¿Qué pasa, por ejemplo, como Jurassic Park, Poltergeist, Misión Imposible? Son algunas franquicias que se han revivido, ¿cierto?, en este último periodo. ¿Por qué está ocurriendo como este fenómeno de Hollywood de tener que hacer renacer estos clásicos antiguos y instaurarlos en lo que tiene que ver con el hoy, con lo moderno y que siguen siendo un éxito, ¿no? ¿Sabes qué? Yo creo que, voy a decirlo bien en vez de hacer chileno, cosas nuevas y ya dejar un poco atrás lo que ya hemos visto. Es un problema en general de la industria cultural, no solamente del cine, sino también de la música, que también es uno de mis rubros, pero voy a recurrir, digamos, a algo que ya se ha planteado desde la crítica.
Y es que estas son, en buen chileno, sandías caladas. Ya, o sea, éxito seguro. Éxito Jurassic Park casi siempre va a ser seguro, éxito claro. seguro. Poltergeist, por También, ejemplo, es un clásico claro. del terror, funciona o no tanto la otra Misión película. Imposible, Misión Imposible, claro. ya hay una franquicia de 5 películas, tiene anteriormente Ya, la serie, ok. Jurassic Park. Se van a la fijas. segura como buen Entonces, chileno. se habla de que Hollywood tiene un miedo al fracaso en Sí, este po, pero es momento. que es tanta la competencia. Pero por otro lado, nada garantiza que una película nueva sobre una franquicia vieja sea una buena película. Pero últimamente han sido bastante asertivos. ¿Ah? Por ejemplo, Mad Max hace algunos meses atrás es tremenda. ¿Fija? Y ahora con Terminator, si bien es una película que la crítica, bueno, ha sido, digamos, bastante dividida en torno a la recepción, sí el público la recibió, yo diría que de manera bastante positiva. Son películas que finalmente entretienen y lo logran. Logran el Lo objetivo. logran, sí. Y hablando de superhéroes, ¿qué significa esto de Ant-Man, el hombre hormiga? No parece uno de los superhéroes más populares, ¿cierto? De los clásicos, pero ¿a qué nos referimos con él? ¿Cuáles son las características de este hombre hormiga? Fíjate que esta es bien interesante porque hasta ahora esta es la 12ª película del universo cinematográfico de Marvel o de Marvel Disney, llamémoslo Ya. así, porque la marca de los cómics fue comprada por ¿Qué Disney. pasa con estos superhéroes insectos? ¿Cómo se llama este esto? es El hombre como- araña. ¿Qué pasa con los Bueno, insectos? el hombre araña No al menos, quieren- es como principal. No quieren pero dominar los insectos. este es un superhéroe de segunda línea, por así Ah, decirlo. Por lo perfecto. menos nosotros estamos mucho más familiarizados con el Capitán América, Claro. qué sé yo, con Iron Man. Por eso te digo, po. O con los superhéroes de DC, Batman, Superman, Por eso que te es la digo. otra empresa. Y resulta que aparece este personaje que es otra cosa, que es, como digo, un hombre superhéroe hormiga, pero- de segunda línea, que es un hombre que se pone un traje Ya. que lo hace pequeño, Ya. pero Ah, al mismo tiempo le perfecto. da una Reduce super de fuerza. tamaño, entonces. Claro. Ya. Le da una super fuerza como las hormigas, ¿no? Que son capaces de levantar, qué sé yo, 50 veces, no me acuerdo cuántas O veces. sea, su más propio adelante peso. podemos encontrar quizás en pantalla grande el hombre culebra, el hombre gusano, ¿verdad? Hay un Animal Man. Hay un Animal, fíjate. ¿sí? Sí, sí. Un Animal Man. Sí. Son superhéroes bastante curiosos, Particulares. pero es una estrategia de Marvel, yo creo, también de ir posicionando otros de sus productos que probablemente no tienen tanta salida, ¿te fijas? Porque como digo, son superhéroes de la segunda fila. Pero que finalmente igual participan de este universo, porque el mundo de los cómics es un universo. Por supuesto. Aparece una historia de un héroe por acá, aparece otra historia de otro héroe por acá, se entrecruza, Claro. ¿cierto? Logran crear un sentido coherente entre las diferentes historias. Incluso las mismas películas de acción ahora están en un formato cómic, donde todos los Claro. personajes actúan como si estuviesen realmente en estas series de Exacto, cómics. y lo que se ha buscado justamente con esta franquicia de Marvel, que se inició con Iron Man hace algunos años atrás, es justamente lograr este universo donde todas las películas enlazan. Claro. Es decir, lo más probable es que Ant-Man tenga alguna participación, por ejemplo, en la próxima película de Los Vengadores. Por supuesto, ¿Ah? eso te iba a decir. Que todos se van como fusionando, participando unos con otros. Pero ¿crees tú que se pueda esperar algo positivo, digamos, de esta película? Sí. ¿Va a ser éxito rotundo o va a caer como en el... Mira, fíjate en el, que ¿cómo se dice? En el normal, en la media. al menos, bueno, esta es una película que está por estrenarse también mañana, Mañana pero igual. al menos lo que hemos visto de este universo de Marvel es que han ido cada vez superándose. Buenísimo. Han ido superándose y por lo tanto, de alguna forma uno puede decir que el equipo de guionistas, qué sé yo, los equipos de trabajo vinculados a estas películas han ido funcionando cada vez mejor, le han ido agarrando el pulso a la audiencia también, Ya. ya ha sabido entregar películas que realmente han logrado un éxito que era difícil de predecir, Claro. o sea, han cosechado dólares, no te lo explico. Y ¿Qué en se ese vendrá sentido- después de este universo de Marvel? Fíjate que eso es bien interesante ¿Tenemos porque esto ya alguno- está todo planificado. Ant-Man es ¿Algunos proyectos? la película número 12, como te digo, Imagínate, y cierra po. un ciclo, cierra el segundo ciclo de este universo Marvel y ahora viene el tercer ciclo que Ya. se inicia con la tercera película del Capitán América, Ya. que es Guerra Civil. Perfecto. Y que esperamos que cierre también con una tercera película de Los Vengadores, ¿te fijas? Ok. Ahora, la gracia, como te decía, es que aquí se han ido rescatando estos otros personajes. Y se viene también próximamente, el otro año, una película con Doctor Strange, que también es un superhéroe de segunda fila, ¿te fijas? Y lo interesante es que todas estas películas de personajes no tan conocidos
nos pueden mostrar justamente ese lado que muchas veces no conocemos de este mundo del cómic, donde acá en Chile siempre hemos estado un poquito ajenos a eso, es más bien reciente, entonces conocemos lo principal, pero realmente hay otras cosas interesantes que mostrar. Que se puede conocer, y ahora conocer, sí, claro. son accesibles a través de estas películas. Mira, ahí estamos viendo, ¿viste? Ahora, quiero cambiar de tema a algo que realmente no entiendo y que me gustaría que me expliques. ¿Qué significan esos tubérculos amarillos que están tan de moda en Facebook y en todas las redes sociales? No los entiendo, no los entiendo. Por favor, explícanos detalles. ¿Quiénes son estos Minions? La palabra Minions, si uno la puede traducir de forma más o menos directa al inglés, quiere decir algo como esbirro, como secuaz. Como el secuaz. Y la verdad es que la razón de existencia de estos tubérculos amarillos, Ahí como están, lo mira, llaman. que yo de verdad que de un día para otro en el Facebook, pero plagados de estas papas amarillas, oye. Es que son maravillosos. Son maravillosos. Son muy pero simpáticos. ¿de dónde nacen? ¿Nace justamente de la película o empezaron a salir un poco antes? Fíjate que existe una Míralo. película de hace algunos años atrás ¿Ya? de Illumination Entertainment, un estudio, llamémoslo independiente de animación, que saca una película llamada Mi villano favorito. ¿Ya? Una película que tuvo un éxito bastante notable, considerando, digamos, la procedencia, no era un estudio grande, y resulta que parte de la gracia, parte del encanto de esa película, más allá de la historia central, eran justamente estos personajes. Pero que, míralo, son muy chistosos. sí, proporcionaban la cuota de humor, era eso, proporcionaban la cuota de humor dentro de este mundo donde ellos eran justamente los esbirros, los secuaces de un villano. Y como te decía recién, su razón de existencia es ser el secuaz de algún villano. Ah, estupendo. Entonces aparece una segunda película de Mi villano favorito, también muy exitosa, donde ya los guionistas habían asumido que tenían que darle más protagonismo a A los los personajes y ahora ya definitivamente sacan una película propia que Ya. se trata justamente de eso. ¿Es de- para adultos también o solo para niños? Fíjate que pasa algo bien O para interesante. todos. Es para todos. Las películas infantiles actualmente, de hace bastantes años, digamos, reconocieron que finalmente son los papás los que van con los Los niños. que más al cine. disfrutan al final son los papás de las películas. Y empezaron a articular estrategias, por ejemplo, el doble sentido. Ya. Entonces, el niño ve una película, entiende un chiste, pero el papá está entiende entendiendo el otro. otro, Y claro. así los dos disfrutan. Ya no, Ya. las películas infantiles ya no son netamente infantiles. Entonces, Está este doble mensaje, entonces, claro, para claro. también los adultos. Con la que vamos a ver en un momento más ocurre algo muy parecido y muy interesante. ¿Ah? Pero ¿sientes tú que funciona este tipo de propuesta o no? Mira, yo la verdad es que siento que justamente la gracia de Minions es que al proporcionar esta cuota de humor anexa a una trama central funcionaba bastante bien. Ya. Pero es un poco arriesgado ponerlos a ellos como protagonistas. Por supuesto. Y siento que de alguna forma no funciona tanto como en las películas anteriores, pero la verdad es que eso es una cosa y otra que la simpatía no se les quita. O sea, supuesto. son personajes que ya están súper bien perfilados como tales y uno se ríe de todas maneras con ellos. ¿Cómo han increíblemente. logrado imponerse, digamos, a estas iniciativas de los gigantes de la animación? ¿Te refieres a esto? A ellos, claro. Que son ¿Cómo justamente logran, estudios digamos, sacar el independientes. nivel a ser independientes? Tenemos dos grandes estudios, digamos, en este momento funcionando, que son DreamWorks, ¿cierto? Y por otro lado, Disney Pixar, Claro. que hace un tiempo se separaron, pero ahora volvieron a juntarse. Y ellos concentran la mayor parte de la producción exitosa de películas animadas actualmente, al menos en Occidente. Y resulta que lo único que le queda a estos estudios chicos, que muchas veces ni siquiera cuentan con la tecnología. O sea, estos grandes estudios tienen el respaldo también de marcas, de Intel, de Apple, qué sé yo, que les proporcionan los equipos para lograr mejor calidad de animación, etc. Y los estudios chicos no tienen eso. Por lo tanto, la única salida que tienen es mucha creatividad. Exacto. Y justamente Y es a la que eso se puede juegan. ver reflejado justamente en estas imágenes. Eso es lo que ha ido pasando, así que estas películas que no vienen de los estudios grandes generalmente son muy, muy recomendables. Así que señora, si no conocía de dónde la procedencia de los Minions, aquí, ¿cierto? Entonces le dejamos la historia. Vamos con la última película, Intensamente. La película lleva algún tiempo en cartelera. ¿Cuál es el secreto de su rotundo éxito y cuáles son, ¿cierto?, sus principales características de en qué género, digamos, está? Fíjate que la fue a ver con un amigo y lo primero que le dije después de los 2 primeros minutos de esta película... Esta va a ser un éxito. No, le dije prepárate porque esta está hecha para que te emociones. ¿De verdad? ¿Y por qué en los 2 primeros minutos lograste visualizar la emoción de la película y de la trama en general? Es una película que está directamente enfocada en el tema psicológico. Habla del desarrollo de un adolescente, en este caso, de una niña que está entrando en la adolescencia y que está empezando a percibir el mundo de manera más compleja. Ay, qué maravilla. Pero lo hace de una manera súper simpática porque en el fondo todas las emociones básicas están
están representadas por estos personajes que manejan una consola en su cerebro. Perfecto. Donde hay uno que predomina, en este caso la alegría, ¿cierto? Que es la que ha reinado durante toda su infancia, ¿Ya? pero ahora ya la vida no es de colores básicos, ¿te fijas? Las emociones se empiezan a mezclar, la forma de entender el mundo empieza a cambiar y todo esto se ve reflejado en la interacción de estos personajes, ¿cierto? Y en una serie de metáforas que tienen que ver con cómo funciona nuestra psique. Ok. Entonces, nos logra reflejar mucho por dentro como individuos y logra que nos planteemos un montón de preguntas ya de orden más bien filosófico. Claro, ¿te estamos fijas? hablando de un tema profundo, a pesar de que es una película animada, una película para niños, es una película que nos puede presentar muy bien lo que es la profundidad del ser humano, los pensamientos, las emociones y todo eso, ¿verdad? Y fíjate que ahí yo creo que está el secreto porque logró una aprobación, como por ahí se ve en pantalla, ¿cierto? Del 98%. Imagínate. El 98% de la audiencia consideró que era una buena película. Yo creo que es una de las películas de animación que podría pasar a la historia. A ver, pero es una película para menores de 18 años, ¿verdad? Puede ir, por ejemplo, mi sobrina. Es una película para todo puede- espectador. y se van obviamente a entretener a pesar de que tiene esta doble como propuesta de mostrar la psiquis, ¿verdad? Mostrar el interno de Es que fíjate que esta propuesta es bastante diferente a la anterior. En Minions, por ejemplo, se juega mucho con el doble sentido en el humor. Ya. Acá lo que existe, y eso es lo que me parece notable de esta película, es que se juega con varias capas de significado. Ya. ¿Te fijas? Un niño entiende la película en un nivel de profundidad y se entretiene igual. Ya. Y un adulto puede llegar a percibirla como una película muy compleja. Claro, como casi con moraleja, ¿no? Exacto, y de hecho yo veía al salir de la sala de cine que muchos papás ya le estaban Emocionados, explicando a claro. los niños un montón de significados lindo la película. o de valores que habían visto en la película, pero como te digo, plantea muchas preguntas, es muy interesante, es una película que disfruta tanto un niño como un adulto, Ya. y es la fusión de estudios Disney con Pixar que se habían separado Y ahora que- están nuevamente juntos. y habían tenido un bajón y resulta que se recuperó la magia, Ya, se qué recuperó bueno. la magia, así que... Al juntarse, pues. Sí, y por eso estaba tanto tiempo en cartelera, así que se mantiene Aprovecharla. durante las vacaciones, hay que aprovecharla porque es una de las películas que vale la pena ir a ver. al Para cine, llevar de a los verdad. niños Sí. entonces. Sí. Nico, qué rico que hoy día estuviste con nosotros. De verdad se hace muy interesante este espacio de cine. Me imagino yo que tienes que tomarte el tiempo por el bien de todos nosotros para seguir, ¿cierto? Con este súper espacio, para así mostrarle a la gente alternativas distintas, para que vayan al cine, para que vean distintas películas, para que conozcan los distintos géneros y puedan entonces tomar las mejores alternativas de películas. Sí, es la idea, se Es la supone idea. que el tiempo libre también tiene un valor y es súper bueno poder elegir Utilizarlo, qué es claro. lo que uno va a hacer con él, así que aquí estamos con toda la disposición para seguir adelante con este espacio, Sí, ¿cierto? po. Y justamente como tú dices, mostrar alternativas, luego cada espectador tendrá la posibilidad de decir si le gustó o no le gustó la película, pero las alternativas están. Sí, así que 1.000.000 de gracias como siempre. Eres parte de nuestro equipo Estilo y Vida, así que nos vemos, ¿cierto? Ya la próxima semana con otro tema tan interesante como películas de cartelera. Ya, muchas gracias y muy buenas tardes a todos.